Bueno, como anticipó Cristian, la charla que les voy a dar respecta de los sistemas prefabricados con aislación sísmica y particularmente un sistema que hemos desarrollado en el último año que se aplica a edificación en general. Bueno, es conocido, digamos, en el contexto de la inversión en minería que vienen años de cuantiosa inversión. Se habla de que hasta el año 2020 aproximadamente 100.000 millones de dólares se van a invertir en minería. A eso hay que sumarle también lo que podría invertirse en la industria en general. Y se estima que de esos 100.000 millones aproximadamente un 50% va a ir a construcción, lo cual obviamente va a generar un tremendo impacto, un positivo impacto para todos los proveedores de bienes y servicios que estemos involucrados en este rubro. Por eso que creo que estamos a tiempo de prepararnos para esta tremenda bonanza que viene en esta industria. Pero los proyectos mineros e industriales en general creemos nosotros que deben abordar al menos 4 desafíos. Primero que nada, garantizar continuidad operacional. Sabemos que tanto la industria en general como la minería, la continuidad operativa es uno de los principios más importantes para su negocio. Muchas veces la parada puede ser muy cuantiosa, que puede pagar cualquier costo de inversión inicial. Por eso es que creo que toda esta inversión debe tener siempre esa mirada de buscar soluciones que permitan garantizar y asegurar una continuidad operacional. Sabemos también que existe una gran cantidad de proyectos y hoy día contar con la capacidad técnica y humana para ejecutarlos no es fácil. En eso se ha estado trabajando entre el Consejo Minero, la Cámara Chilena de la Construcción, en poder buscar formas en que vayamos mejorando a los proveedores y tratando de prepararnos, como las empresas de la industria de la construcción, prepararnos para enfrentar todo este trabajo que se viene. Adicionalmente, sabemos que tanto en la industria como en la minería, el tema medioambiental y el tema laboral es un punto muy importante en que las exigencias son extremadamente altas y sabemos que tenemos que cumplirlas con toda esta inversión. Por eso que también los sistemas y la inversión que se haga siempre tiene que estar de alguna forma cuidando este punto. Y finalmente, un cuarto punto que está hoy día muy en boga, que es la escasez de mano de obra, que obviamente es una buena noticia para la economía del país, pero muchas veces complica el desarrollo de los proyectos. No sabemos cuándo los proyectos parten, pero nos cuesta mucho definir cuándo el proyecto va a terminar y cuánto nos va a costar finalmente, dada este escenario de escasez. Me voy a concentrar en el primer punto que hablé de la continuidad operativa, en donde creo que es muy importante hacer mención a la famosa brecha sísmica que se ha estado hablando en el norte de Chile. Sabemos que Chile somos campeones en el tema de terremotos, tenemos el récord mundial y recientemente el terremoto del 2010 también ocupa el top 10 en el ranking. Y precisamente ese terremoto se ubicó en una brecha sísmica que estaba de alguna forma, había sido anticipada por los investigadores en esta ciencia. Es decir, existe esta teoría de la brecha que obviamente se ha ido comprobando terremoto tras terremoto. Y con el reciente terremoto vimos que precisamente el epicentro y la zona de ruptura se ubicó precisamente en una zona donde se esperaba ocurriera dicho terremoto. Entonces ahora nos vamos al norte, en donde existe también una brecha al sur del Perú y aproximadamente en la región de Coquimbo. Tenemos ahí 2 lugares o 2 puntos donde de alguna forma se espera que venga un terremoto importante. Si vemos esto en una línea de tiempo, las líneas rojas representan los terremotos que han ocurrido en el norte de Chile y distanciados en su tiempo y la longitud de ruptura que han tenido. Las colitas verdes que se ven acá son los que han afectado al sur del Perú. Si analizamos la recurrencia que han tenido estos terremotos, vemos que al sur del Perú tienen una recurrencia promedio de 122 años, un terremoto importante,
con una desviación de más o menos 41 años. Si nos vamos al norte de Chile, se tiene que la recurrencia promedio es de 112 años con una variación de 22 años. Si hacemos una matemática muy simple, el último gran terremoto en el norte fue en el año 1877. Si le sumamos el intervalo de recurrencia e incluso le sumamos la desviación completa, llegamos a que estamos en el año 2011. O sea, ya estamos sobregirados con las probabilidades en el norte de Chile. Y obviamente no es raro que venga un terremoto de grandes magnitudes en esa zona. Por eso tenemos que estar preparados, no es con el ánimo de meter miedo, digamos, pero yo creo que los proyectos deben considerar este tema en forma muy importante. Y ahora presentarles básicamente lo que hemos estado desarrollando en este último año, que es un sistema constructivo prefabricado con aislación sísmica, que tiene una serie de atributos que son propios de los prefabricados y además algunos atributos que son propios de la protección sísmica y que los voy a recorrer rápidamente acá. Obviamente, menor tiempo de construcción. Eso es algo que sabemos que los prefabricados pueden lograr, ya que las obras se transforman en una obra más bien de montaje y no una obra de construcción tradicional. También se logran mejores calidades. Al estar todo fabricado en un ambiente controlado, los materiales y el producto final es de mucho mejor calidad con mejores controles. Tenemos menor dependencia de mano de obra en terreno. Como decía por ahí en las charlas anteriores, traemos la mano de obra de la montaña a la planta y con eso obviamente bajamos costos. Mayor certidumbre en los plazos y en los costos. Como hablábamos anteriormente, existe una escasez de mano de obra, pero si podemos bajar esa dependencia, podemos apuntar a plazos más certeros y a costos también. Un menor impacto ambiental, ya que las obras, como les dije, son más bien una obra de montaje. En sitio tenemos menor polución, menores desperdicios y obviamente menores niveles de impacto hacia el ambiente, lo que genera también una mayor seguridad laboral. Son obras más limpias, no hay acopio de materiales, pocos desperdicios, menos mano de obra, lo que hace también que sean obras más seguras. Y algo que es re importante para el tema minero, que es viable para trabajar en condiciones extremas. Sabemos que muchas veces las faenas de hormigonado son complicadas de hacer a baja temperatura y con esto, como hacemos todo en ambiente controlado, podemos llegar con calidades de hormigones muy buenas a zonas de condiciones extremas. Y finalmente, el aislamiento sísmico creemos que produce una seguridad importantísima respecto de las soluciones convencionales. El aislamiento permite reducir las fuerzas y las deformaciones en las estructuras del orden de un 70 o un 90%. Es decir, prácticamente eliminamos el problema sísmico del tema estructural. Obviamente protegiendo los contenidos y asegurando la continuidad operativa de esa instalación. Pero esto es más bien un barniz general de lo que es los prefabricados y en particular la protección sísmica. Pero, además, ¿cuál es lo distintivo que nosotros hemos puesto énfasis para poder desarrollar un sistema que realmente sea eficiente en costos y sea mucho más seguro que los sistemas tradicionales, como dice el nombre de nuestra charla? Primero que nada, hemos trabajado muy duro en el tema de las conexiones, las famosas uniones en los prefabricados. Es un tema que se le ha dado mucha vuelta y muchas veces se habla que ese es el talón de Aquiles del sistema. Por eso que nos hemos concentrado en eso, para que sean de rápida ejecución en terreno, que no requieran faenas húmedas durante el montaje, eliminar las famosas coplas de unión entre barras, que son muy difíciles de ejecutar en terreno. Obviamente sean uniones que sean diseñadas para cargas sísmicas y las hemos podido validar con ensayos de laboratorio. Además de todo este desarrollo en el tema de uniones, hemos hecho un desarrollo importante en la optimización del diseño integral de la estructura. Ya que tenemos un edificio aislado sísmicamente, tenemos que aprovechar esas reducciones que se generan en los esfuerzos y las aceleraciones para poder hacer una estructura realmente eficiente y poder ser competitivo en costo. ¿Cómo se logra eso? Participando siempre en todas las etapas del diseño. O sea, nosotros participamos desde el diseño conceptual de la estructura hasta que termina su construcción. Y es donde en cada una de esas etapas podemos ir capturando eficiencias y logrando que en su conjunto el sistema sea más eficiente y logremos los objetivos de costo y plazo.
También una particularidad es que el sistema es adaptable, no es un sistema rígido que tengamos de alguna forma elementos estándares, sino que tenemos siempre que irnos adaptando a las distintas necesidades de cada proyecto. Y también una variable muy importante, creemos nosotros, que es la retroalimentación post-construcción. Al participar de todo el proceso, vemos que muchas veces las cosas que diseñamos en una oficina de ingeniería fueron difíciles de implementar en la obra. Pero si estamos participando de ese proceso, podemos retroalimentarnos y en el próximo proyecto vamos a ir corrigiendo y mejorando nuestro sistema. Con todos estos elementos hemos podido reducir los plazos de obra gruesa en torno a un 40 o un 50% en edificación y los costos de la obra gruesa en edificios nos han resultado similares a los sistemas convencionales e incluyendo la protección sísmica y obviamente la reducción importante en plazos. Vamos ahora a un caso particular que es un edificio de oficinas que bueno, no obedece precisamente al tema de este seminario, que son edificaciones industriales o mineras, pero la organización del evento consideró importante mostrar este caso, ya que el sistema estructural es perfectamente replicable para una estructura minera o una estructura industrial. Este es un edificio de oficinas de 6 pisos, que está ubicado en la ciudad de Temuco, en pleno centro de la ciudad de Temuco, que tiene una superficie aproximada de 2.700 metros cuadrados. Es un edificio que está estructurado en base únicamente a pilares de hormigón armado y con un sistema de aislación sísmica en su base. ¿Cuáles son los principales elementos que creo yo son relevantes de destacar de este proyecto? Lo más importante, el plazo de obra gruesa. Fuimos capaces de montar esta obra en solo 11 días, un edificio de 6 pisos. En eso, obviamente, tuvimos la colaboración de otras empresas, en particular la empresa Tensocret, que fue la encargada de fabricar las piezas y montarlas en obra. Y con ese plazo tan breve de montaje, fuimos capaces además de partir en paralelo con las terminaciones del edificio. Pero lograr este objetivo, digamos, de un montaje tan acelerado y un costo de la obra completa similar a un edificio convencional no fue fácil, digamos. Hubo que enfrentar varios desafíos, como ya les anticipaba, el diseño especial de las uniones. Son uniones que no tienen faenas húmedas en terreno, se pueden adaptar a distintos sistemas, a distintas configuraciones, digamos, de arquitectura. Respecto al sistema de aislación sísmica, también trabajamos con sistemas de bajo costo, tratando de optimizar los procesos de montaje y los sistemas de anclaje. Y otro tema importante, el costo de los dispositivos. Hoy día la industria ha ido avanzando en el tema de protección sísmica. Existe una serie de proveedores de dispositivos de protección sísmica, lo cual ha hecho que los costos bajen considerablemente y eso haga más viable el uso de estas tecnologías. También, como les hablaba anteriormente, el diseño estructural ha sido un diseño optimizado, considerando la particularidad del aislamiento sísmico y obviamente con una estructuración muy limpia, sin ningún tipo de muros en todo el edificio. Estamos hablando de un edificio de 6 pisos y con elementos bastante estandarizables. Tratamos de modular el edificio lo más posible para hacer regular su grilla y con eso facilitar el esquema de industrialización. Y finalmente, un tema que ya les comenté, el tema de ofrecer una solución integral de prefabricados más las obras en sitio. Nosotros participamos en este proyecto desde el diseño, su concepción inicial, la fabricación e hicimos todas las obras complementarias entregándole al cliente una solución completa de obra gruesa terminada. Con eso fuimos capaces de capturar las distintas eficiencias en todo el proceso y poder llegar con un producto eficiente en costo y en plazo. Respecto al desempeño del sistema de aislación sísmica, algunos parámetros, indicadores generales, el periodo de la estructura, que es cuánto demora una estructura en hacer una aislación completa. Si este edificio hubiera estado en base fija, su periodo fundamental hubiera sido del orden de 0.9 segundos. Al aislarlo sísmicamente, llevamos el periodo fundamental de la estructura en torno a los 2.8 segundos, o sea, flexibilizamos la estructura. De alguna forma la independizamos del movimiento del suelo y nos vamos a una zona donde las aceleraciones de nuestros terremotos chilenos son bajas. Es por eso que se logran las reducciones que muestro a continuación.
Si este edificio hubiera estado en base fija, la aceleración máxima del techo hubiera sido del orden de 0.72 G. En cambio, como está aislado, tenemos solamente 0.13 G como aceleración máxima del techo. O sea, estamos hablando de reducciones del orden de 80%. Lo mismo ocurre con las deformaciones de entrepiso. El edificio, al estar independiente del movimiento del suelo, genera importantes reducciones de sus drift de entrepiso, lográndose también reducciones del orden del 80%. Y también cómo se traduce en que este edificio se diseñe con tan poco esfuerzo, en que las cuantías también de armaduras bajan. En este caso, las cuantías de acero de las columnas solamente se usaron cuantías mínimas y se generó una reducción del orden de 20% en los kilos utilizados en columnas y del orden de un 5% en las vigas. Y ahora les voy a mostrar un breve video con la secuencia de montaje del edificio, que yo creo que es bastante interesante ver cómo se pudo hacer esto tan rápido. Bueno, y ahora como este seminario tenía que ver más con temas industriales o mineros, les voy a mostrar un caso de aislación sísmica en un proyecto industrial. Este corresponde a la planta de Cristalerías Chile,
que está ubicada en Yayay, que particularmente no es un proyecto de prefabricados, pero sí tenía todas las características para haberlo hecho prefabricado, y les voy a mostrar un análisis de cómo podríamos haberlo hecho y qué problemas se podrían haber resuelto de la obra. ¿Por qué ocurrió este proyecto? Como ustedes conocen, probablemente en Yayay existe una planta de Cristalería Chile, una planta que tiene una arquitectura muy bonita, pero lamentablemente para el terremoto de 2010 tuvo problemas graves de continuidad operativa. Hay suelos muy malos en esa zona y el horno y el regenerador de la planta colapsó, deteniendo la planta por 4 meses, lo cual obviamente generó un impacto gravísimo sobre esa empresa. Justamente Cristalería estaba enfrentando un proyecto de ampliación de planta y querían hacer una planta gemela al lado de la que ya tenían. Pero después de haber tenido este desastre de post-terremoto, se cuestionaron su diseño, que ya lo tenían completamente hecho, y dijeron, ¿cómo podemos proteger o garantizar continuidad operativa? Y ahí, en la empresa Sirve, cuando yo trabajaba en esa empresa, nos solicitaron una consultoría y les desarrollamos un sistema de aislación para su planta. Es una estructura de un nivel, tiene unas dimensiones en planta de 75 por 55 metros, y es un edificio tradicional de hormigón armado, estructurado con pilares y una estructura metálica en el techo. El sistema de aislamiento contó con 80 aisladores, aproximadamente de diámetro entre 70 y 85 centímetros, también deslizadores friccionales, con un periodo aislado de la estructura de 2.66 segundos. ¿Cuáles fueron las ventajas o el objetivo que persiguió la empresa, digamos, mandante en este caso? Obviamente, garantizar continuidad operacional, no vivir el mismo desastre que habían vivido en 2010. Adicionalmente con eso, proteger los contenidos, que en este caso son botellas de vidrio, que son obviamente muy sensibles a los terremotos y obviamente ellos tienen acopio importante ahí y también querían protegerlo. La estructura obviamente también queremos protegerla porque es la que le da albergue a toda esta industria. Y otro punto importante, que en este caso fue un hecho que condicionó el diseño, y yo creo que en muchos casos se da esto, es que existen equipos que no están diseñados para países sísmicos. Y muchas veces en Chile se requiere hacer una certificación sísmica. Y muchas veces los equipos no cumplen, porque no están hechos, concebidos para un país como Chile. Entonces ahí es donde vienen los problemas, y creemos nosotros que el aislamiento sísmico es una excelente oportunidad para salvar esa dificultad que muchas veces es insalvable. El edificio, bueno, ahí se ve por debajo, digamos, la estructura, donde están ubicados todos los aisladores. En este caso, dadas las cargas importantes que tenían, hubo que hacer concentración de puntos de apoyo en algunas zonas y otras zonas de carga con una distribución más liviana, digamos, de apoyo. Dado la condición de suelo, la fundación estaba hecha en base a una losa de fundación de espesor variable, en algunas zonas incluso hasta 1,80 m hubo que tener de espesor de losa, y en otras zonas en torno a 1 metro. Sobre la losa de fundación directamente se ubicaron los dispositivos de aislación y posteriormente, digamos, se hormigona la estructura convencional. Si vamos a revisar el desempeño del sistema de aislamiento, por ejemplo, si miramos la aceleración en la torre de los silos, si el edificio base fija tiene del orden de 2 G, sin embargo, al aislarlo sísmicamente bajamos a 0,27 G. O sea, nuevamente estamos hablando de reducciones entre 80 y 90%. Lo mismo ocurre en los desplazamientos del techo. Base fija, 14, casi 15 centímetros. En el edificio aislado, 3 centímetros. Nuevamente, 80% de reducción. El corte basal, que es algo que afecta directamente al costo de la estructura. En el aislado tenemos 15% del peso y en el base fija tenemos prácticamente el 100% del peso. Y lo mismo en la aceleración del horno, también 80% de reducciones. ¿Cuáles fueron las dificultades principales de esta obra? Al ser aislada sísmicamente, había un consumo intensivo de mano de obra para colocación de moldajes y armadura. Como ustedes verán, está la losa de fundación y sobre esta losa, la losa aislada que va de alguna forma suspendida, apoyada sobre estos aisladores. Para poder materializar esa losa in situ, hay un consumo importante de mano de obra y obviamente una dificultad importante para retirar esos moldajes y descimbrar esa losa. Los dispositivos también fue muy complejo de hacer.
y también el control de calidad de la misma obra fue delicado. Eso obviamente implicó mayores plazos. Si nosotros hubiéramos querido prefabricar este edificio, que es perfectamente prefabricable, ¿cuáles son los principales elementos que deberíamos haber tenido en cuenta? Primero, participar desde la etapa de diseño del proyecto, concebir el edificio con prefabricado. Luego, hacer una configuración eficiente de la grilla de esa losa para poder estandarizar los elementos. Otra cosa importante en términos de diseño es el uso coordinado de la normativa. En este caso aplica la norma 2369 para edificios industriales y la norma 2745 para edificios con aislación sísmica. En este caso hay una ventaja importante de usar prefabricados con aislación, que es que el corte mínimo que define la norma industrial, en el caso de uniones húmedas, está hablando de 0.25 veces la aceleración efectiva del suelo. Si se trata de uniones secas, estamos hablando de 0.40 veces la aceleración efectiva del suelo, que son realmente cortes mínimos muy altos que generan estructuras muy robustas. En cambio, si lo aislamos, la norma 2369 indica vaya a la norma 2745 y con eso se pueden reducir entre un 30 y un 60% los cortes mínimos, logrando ahorro en la estructura. Esto también implica que tenemos más flexibilidad para el uso de distintos sistemas de uniones. Al tener una estructura con demanda sísmica menor, podemos usar uniones rotuladas, uniones semiempotradas, uniones empotradas, ya sean húmedas o secas. Y para terminar, finalmente, con conclusiones, creemos nosotros que el sistema constructivo de prefabricados con aislación sísmica responde a una serie de necesidades que hoy día están latentes en la industria minera y que es, obviamente, la continuidad operacional, menores plazos, mayor productividad y calidad, mayor seguridad laboral y menor impacto ambiental. Creemos que responden estos sistemas perfectamente a todas esas necesidades. Sin embargo, para implementar estos sistemas se requieren capacidades de ingeniería y de innovación integradas en todo el proceso. No podemos llegar como prefabricadores cuando el proyecto está listo, como bien decían anteriormente. Tenemos que participar en la etapa temprana para poder realmente incorporar soluciones de ingeniería con prefabricado. Y finalmente, creo que la convocatoria de este seminario no es casualidad, creo que el mercado está demandando soluciones prefabricadas, industrializadas, por el contexto que hoy día vivimos de escasez de mano de obra, de requerimiento de plazos menores. Entonces, la industria de prefabricadores y la industria en general de la construcción debemos dar soluciones a esos requerimientos. Debemos juntarnos como gremio de prefabricadores, participar en las etapas iniciales de los proyectos, no solo fabricar elementos prefabricados, sino que tenemos que dar soluciones prefabricadas. Y para eso necesitamos participar o hacer un esfuerzo importante en innovación, en ingeniería y estar muy cercano de las empresas de ingeniería. Creo que el ingeniero Juan Carlos Larenas dio un diagnóstico muy certero de la industria del prefabricado, en que estamos de alguna forma haciendo proyectos muy esporádicos, muy puntuales, y no hemos sido capaces de masificar el uso de los prefabricados, y creo yo que por esta distancia o esta brecha que existe en desarrollo e innovación de este tipo de elementos. Así que muchas gracias por la audiencia y muchas gracias nuevamente a la organización.